Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó: ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes: Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial, y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas. Eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Pero es curioso, era una teoría falsa la que les llevaba a la mayoría de estos resultados. Pasaron más de 100 años hasta que en el siglo XVI Copérnico desmontará esa visión de la Tierra como el centro del universo. El canónigo polaco afirmó que los planetas giraban en torno al Sol y entre estos planetas, la Tierra. Pero no fue capaz de demostrar su teoría. A principios del siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Afirmó que los planetas no giraban en torno al Sol en órbitas circulares, sino elípticas. Y se percató de que los planetas más cercanos al Sol recorrían su órbita con más rapidez que los que se encontraban más alejados. Pero Kepler no logró averiguar qué era lo que hacía girar a los planetas en torno al Sol. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre, tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas, pensativo, mientras las ovejas se iban escapando. Prefería sentarse en su habitación y decorar la pared con todo tipo de dibujos. Gracias a su tío, párroco, no tuvo que quedarse trabajando en la finca familiar y pudo ir a la Escuela Libre de Gramática de Grantham, la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprendió sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años, Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después, ya ejercía de profesor de matemáticas en la universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Newton se interesó por diversos fenómenos físicos y químicos, y él mismo fabricaba las herramientas que necesitaba para sus investigaciones. Con su telescopio reflector, estudió los movimientos de los planetas en el cielo estrellado. Pero se preguntaba qué era lo que los mantenía en sus órbitas elípticas. Los filósofos naturales, como se consideraba a los científicos en aquella época, debatían las diferentes hipótesis. Entre ellos el inglés William Gilbert afirmaba que unas fuerzas magnéticas invisibles e incomprensibles accionaban los cuerpos celestes en el universo. El francés René Descartes
prefirió dar otra explicación. Según él, todo el universo se componía de partículas materiales, y los planetas giraban dentro de ese enjambre de partículas como una hoja en un remolino de agua. Un joven astrónomo inglés dio por falsa esa hipótesis, Edmond Halley. Durante años se había esforzado por formular una teoría del movimiento de los cuerpos celestes. En vano. En agosto de 1684, Halley viajó a Cambridge. Allí coincidió con Isaac Newton, de 41 años, y pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas sabría algo más y podría ayudarle. Halley hablaba de una fuerza central que situaba los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años, cuando estudiaba, Newton se había hecho cargo de la misma cuestión. Y formuló, al parecer sin esfuerzo, una teoría matemática sobre los efectos de esa fuerza. Pero nunca se había preocupado por publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton cedió y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de 3 libros, cuya publicación financió el propio Halley 2 años y medio después. Newton formuló, entre otras, las 3 leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho. Y se plantea, si la fuerza de gravedad terrestre atrae la Luna a la Tierra, ¿no podría también la fuerza de gravedad del Sol mantener a la Tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así, la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos, aplicable a los movimientos de todos los cuerpos celestes. De esa forma, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de 2 cuerpos y la distancia existente entre ellos, Newton puede calcular su fuerza de atracción, la denominada fuerza de gravedad. De esa forma es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán, siglos después, nuevos planetas de nuestro sistema solar, Neptuno y Plutón.
Con la ley de la gravitación de Newton, se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. Y por fin, se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad, y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. Con el principio de la fuerza de gravedad, Newton también consigue explicar las mareas, alta y baja. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la Luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica. Pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Fue más lejos en sus escritos y afirmó que la gravedad influye en el transcurso del tiempo. En un planeta mayor y más pesado, el tiempo transcurre más despacio que en uno más pequeño y ligero. Newton describió la gravedad como una fuerza entre dos cuerpos. Einstein la percibe como una propiedad capaz de alterar el espacio y el tiempo. La gravedad de Einstein no solo afecta a los cuerpos, también tiene influencia sobre las ondas electromagnéticas y, por tanto, sobre la luz. Un año después de la publicación de su teoría, esta se confirma. Durante el eclipse de Sol del año 1919, los astrónomos observaron que un rayo de luz de una estrella lejana, como Einstein había augurado, se desvió sobrepasando el Sol. La teoría de Einstein se aplica en dimensiones raras con fuertes gravitaciones y elevadas velocidades. Pero nuestro día a día se rige por la ley de la gravitación de Newton. A los 50 años, Newton puso fin a sus investigaciones científicas. En 1696 se asentó en Londres como director de la Real Casa de la Moneda y luchó contra la falsificación. En reconocimiento por sus aportaciones científicas, en 1705, a la edad de 62 años, la reina Ana le dio un espaldarazo y lo ascendió a la nobleza. Sir Isaac Newton murió a la edad de 84 años en Londres y se le enterró en la abadía de Westminster. En la actualidad, Newton sigue estando entre los científicos más importantes de la humanidad. No solo se le considera el creador de la física clásica. La física moderna también le debe las bases de la acústica y la aerodinámica. En el campo de la óptica, Newton descubrió que la luz se compone de colores espectrales. Y también descubrió los anillos de Newton, un fenómeno característico causado por la reflexión de la luz. A pesar de su éxito, Newton era consciente de las limitaciones de sus conocimientos científicos. En sus apuntes escribió: "No sé lo que puedo parecer al mundo, pero para mí mismo solo he sido como un niño jugando a la orilla del mar y divirtiéndome al hallar de vez en cuando un guijarro más suave o una concha más hermosa que de costumbre, mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí". ¿Qué pasaría si pudiera perseguir la luz y finalmente consiguiera adelantarla? Esa pregunta se la hizo un joven de 17 años en su último año de secundaria. Años después, desarrollaría ese pensamiento y no solo revolucionaría nuestro concepto del espacio y el tiempo, sino que cambiaría de forma decisiva el de todo nuestro universo. Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Un año después, su familia se trasladó a Múnich, donde su padre estableció un pequeño taller electrotécnico. En 1894, cuando toda su familia se marchó a Italia, él se quedó solo en Múnich para terminar el bachillerato en el Instituto Luitpold. Pero no tardó en dejar las clases y reunirse con su familia.
En 1895, Einstein retomó sus estudios en Suiza. 3 años después terminó la carrera de física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Tras una larga temporada sin encontrar trabajo, a principios del año 1902, consigue finalmente un puesto de técnico asistente en la Oficina Federal de Patentes de Berna. Ese trabajo le permite, de forma paralela, analizar numerosas cuestiones teóricas sobre física. No pasó mucho tiempo hasta que se reconociera el talento de Einstein. Su primera incursión la hizo en 1905, cuando publicó en los Anales de la Física su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que explicaba el efecto fotoeléctrico. Por esa teoría cuántica recibió en el año 1921 el Premio Nobel de Física. En ese mismo artículo formuló su teoría de la relatividad especial. Esa teoría nació con los análisis que había realizado Einstein sobre la velocidad de la luz. Su planteamiento era muy sencillo. Si nos fuera posible movernos a la velocidad de la luz, podríamos viajar de forma paralela a una onda luminosa, de forma que la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos en reposo. Por tanto, se pueden hacer afirmaciones sobre el movimiento de un cuerpo, si dicho movimiento se observa desde una posición concreta. Todos conocemos ejemplos de ello. ¿Quién se mueve? ¿Nosotros? ¿O el tren en dirección contraria? Algo parecido pasa cuando un coche circula, de forma paralela, a la misma velocidad que un tren. Desde el tren, el coche parece estar parado. Según la posición, se percibe bien el movimiento o no. Cuando un pasajero avanza hacia el principio de un tren, desde los ojos de un observador de fuera se suman las velocidades del tren y del pasajero. Si dos personas van a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora, se suman las velocidades de la persona y la cinta transportadora. Esto se denomina teorema de adición, por la superposición de las velocidades. Aunque esta explicación nos pueda parecer coherente, presenta un problema con respecto a la velocidad de la luz. La luz tiene siempre la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. No se le puede ni sumar ni restar nada, independientemente del lugar de donde proceda la luz. La prueba de esta constante de la velocidad de la luz la lograron en 1887 los físicos Albert Michelson y Edgar Morley. Mostraron con un experimento práctico que la luz siempre tiene la misma velocidad. Esto llevó a Einstein a pensar que la velocidad de la luz no podía variar independientemente del observador o del punto desde el que se observara. La constante de la velocidad de la luz no solo cambió nuestra concepción de la velocidad en sí, sino también la del espacio y el tiempo. Se derrumba la idea de que solo existe un tiempo único y absoluto para todos los sucesos, pues el tiempo depende del observador y de la velocidad a la que éste se mueve. Una explicación de la teoría es la del reloj de luz. Un reloj de luz consta de dos espejos situados uno enfrente del otro. Una partícula de luz, denominada fotón, se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz. Cuando el fotón choca con el espejo, recibe un impulso, gracias al que podemos medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante, el fotón, a los ojos de un observador estático, deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario. Como el recorrido es más largo, el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo. Lo que significa que ambos relojes marcan tiempos distintos. El reloj de luz en movimiento va, para un observador estático, más despacio. Un experimento demostró este fenómeno en los años 70. Dos relojes atómicos se pusieron exactamente a la misma hora. Uno de ellos se metió en un vuelo regular, mientras que el otro se quedó en tierra. Al final se compararon los dos,
y el reloj que fue en el avión se atrasó. Este fenómeno, por el que los relojes en movimiento van más despacio, se ha denominado dilatación del tiempo. Otro experimento de ello es la paradoja de los gemelos. Un astronauta vuela en su nave 10 años en el espacio. Su hermano gemelo se queda en la Tierra. Los dos tienen 30 años. El astronauta vuela 10 años a 260.000 kilómetros por segundo. Después regresa a la Tierra, para lo que tiene que invertir otros 10 años. Cuando regresa tiene 50 años de edad. Sin embargo, al llegar comprueba que su hermano ha envejecido un total de 40 años y en la fecha de su regreso ha cumplido ya 70 años. Pero los viajes a la velocidad de la luz no son una fuente de juventud. Cuando el astronauta regresa a la Tierra, comprueba que ha envejecido a la mitad de velocidad, pero durante su viaje también ha vivido la mitad. Ha comido, bebido, pensado y dormido la mitad. En 1959 se demostró, mediante un experimento sobre la aceleración de las partículas realizado con muones en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza, que esos sucesos no solo se dan en un ámbito científico, sino en la vida real. Los muones son partículas de la familia de los electrones. La particularidad que tienen es su corta vida. Solo 10 microsegundos después de formarse se vuelven a dividir. El experimento demostró que si los muones se aceleraban hasta casi la velocidad de la luz, viven 3 veces más. Con la aceleración, su reloj interno se ralentiza realmente con respecto a los muones estáticos. Los cambios en el tiempo influyen también en la longitud de los cuerpos. Las longitudes en movimiento son más cortas. ¿Una prueba? Calculamos la longitud de este tren, que circula a una velocidad regular, multiplicando su velocidad por el tiempo que invierte. Pero a causa del movimiento del tren, el tiempo pasa más despacio. El objeto nos parece más corto cuando está en movimiento que cuando está en reposo. Mediante su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein estableció un nuevo concepto del espacio y el tiempo, en el que demuestra que ambas dimensiones, consideradas hasta entonces independientes la una de la otra, son dependientes en realidad. Einstein hizo otras asociaciones de propiedades físicas, como que la masa varía dependiendo de si se mueve o no con respecto al observador. Las masas en movimiento resultan más pesadas y poseen, por tanto, más energía cinética. La equivalencia entre la masa y la energía es la fórmula más famosa del mundo, E igual a mc². Como el cuadrado de la velocidad es un valor muy elevado en la fórmula, incluso una masa pequeña, si se mueve a la suficiente velocidad, puede tener una energía peligrosa. Este hecho fue de una enorme importancia para la física del núcleo atómico. Despejó el camino hacia la obtención de energía atómica, pero también para la creación de la bomba atómica. De la teoría de la relatividad especial, también se deriva el hecho de que no se puede superar la velocidad de la luz. El aumento en la velocidad aumentaría también la energía cinética del cuerpo y con ella la masa. Y lo mucho que cuesta aumentar la velocidad de un cuerpo pesado, lo sabemos todos por experiencia. Para acelerar el cuerpo a la velocidad de la luz, haría falta una energía infinita. Pero en 1905, todos estos datos solo eran de naturaleza teórica. Muchas pruebas que demostraron la teoría de la relatividad especial no llegaron hasta muchos años después. En 1909, Einstein obtuvo un puesto de profesor en Zúrich. Se dedicó entonces al único ámbito de la física que había quedado aparcado en su teoría de la relatividad espacial, la gravedad.
En 1913, el físico alemán Max Planck viajó a Zúrich y le ofreció el puesto de director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. Einstein no lo dudó un segundo, pues en aquella época Berlín era la meca de la física. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que transformará el mundo por completo. Durante la guerra, Einstein siguió trabajando tenazmente con el fin de encontrar una solución definitiva al problema de la gravedad. Sus años en Berlín fueron el punto culminante de su carrera científica, pues fue allí donde completó su teoría general de la relatividad. El punto más importante de la teoría fue la afirmación de que la gravedad no solo afectaba a las órbitas de los planetas, sino también a la luz. Según esto, el haz luminoso de un planeta se desviaba tanto al pasar cerca del Sol que su posición se percibía desplazada. Pero el fenómeno solo se podía demostrar en un eclipse total de Sol. En noviembre de 1915, Einstein calculó que el ángulo de curvatura del haz luminoso de una estrella al pasar cerca del Sol era de 0,3 grados. En primavera de 1919, una expedición científica inglesa partió al Atlántico Sur para fotografiar un eclipse de Sol. Y efectivamente, la expedición confirmó los cálculos de Einstein. Cuando se publicó su acierto, se hizo mundialmente famoso de la noche al día. Se convirtió en la primera superestrella de la ciencia. Pero Einstein no estaba satisfecho. Después del éxito de su teoría de la relatividad, se propuso la búsqueda de una teoría de campo unificada, una fórmula universal para todos los fenómenos físicos. Albert Einstein era judío. Cuando Hitler subió al poder, emigró a Estados Unidos. En el campus de la Universidad de Princeton, continuó sus investigaciones en busca de la teoría de campo unificada. Pero esta vez, su propósito fracasó. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el Hospital Judío de Brooklyn, Nueva York. Ese día, el mundo perdió al físico más importante del siglo XX. El hombre, que con su teoría de la relatividad parecía haber vencido al tiempo, tuvo que doblegarse como un humano más ante el fin de sus días.